Hola hermanos y amigos, por medio del siguiente video explicaré la diferencia entre la Eucaristía católica y la cena bíblica del Señor. Básicamente se analizará en tres partes. En este primer video hablaré de la frecuencia de la celebración, si es cada domingo o si es cada año. En la segunda parte analizaré el significado, si es simbólico o si es presencia real del pan y el vino. Y en la tercera parte sobre quiénes participan, quiénes comen o quiénes beben. Primero que todo hablemos de la Eucaristía católica, que es definida como el banquete del Señor, porque en la cena que Cristo celebró con sus apóstoles, fue la cena que Cristo celebró con sus apóstoles, también se le llama oración del pan porque este fue el que utilizó Jesús para bendecir y distribuirlo. Se mencionan algunos acontecimientos como el de Emaús. Se menciona Hechos 2, 42 a 46, a los cuales le daremos un análisis más adelante. Se le llama también Asamblea Eucarística y Santo Sacrificio, que es algo que analizaremos en el segundo capítulo de este tema. Pero adentrémonos en el asunto de la Eucaristía bíblica. La palabra Eucaristía en la Biblia significa dar las gracias y era algo que comúnmente hacían los judíos a la hora de comer, sobre todo a la hora de comer pan. Como vemos aquí en Mateo 15:36 se menciona la palabra Eucaristei, que fue el momento en el que Jesús da gracias y convierte milagrosamente los panes y alimenta a 5,000 personas. Eucaristei, dar las gracias, y noten la otra palabra, eklatzen, que es romper el pan, partirlo. De ahí es donde viene la expresión fracción o fraccionar el pan. Otro acontecimiento muy parecido al anterior está en Marcos 8:6, aquí alimenta a 4,000 personas. Nuevamente, él da las gracias, Eucaristei, y parte el pan, ¿cierto? Partir, eklatzen, y pan, artous. Y es que en la comunidad judía, en la cultura judía, el pan equivalía a comida. Cuando se hablaba de comer, se hablaba de pan, o cuando se hablaba de pan, se hablaba de comer. Marcos 3:20 nos demuestra esto, ¿cierto? Dice el texto de que había muchas personas reunidas y él hasta se le hacía casi imposible comer el pan, artón, fageina, de fagos, de comer, de tragar. Vamos a ver cómo lo traducen algunas Biblias. Dice que Jesús llegó a esta casa, había una multitud de personas que ni siquiera él podía comer. Noten la palabra artón, fago, que es comer pan, se traduce simplemente como comer en varias Biblias. En otras se traduce específicamente comer pan. Entonces la conclusión es de que comer el pan, partir el pan, romper el pan, fraccionar el pan e inclusive hacerle una Eucaristía, o sea, una acción de gracias, era muy común para los judíos y era muy común para Jesús con sus discípulos. Por eso él mencionó en el Padre Nuestro el pan como un significado genérico de lo que es la comida. Ahora hablemos de los textos que hablan propiamente de la cena del Señor. Tenemos Lucas 22:19. Ahí se habla de que él partió el pan. Como mencionábamos, fraccionar el pan o partir el pan era común en la cultura judía, ya que el pan no era ese que conocemos nosotros en nuestra cultura, esponjado y voluminoso y redondo, sino que era un pan más bien aplanado, que se partía y en diferentes fracciones para entregarlo a las personas. Él utiliza precisamente en esta cena uno de esos panes y lo reparte entre sus discípulos, lo fracciona, hace la oración, da las gracias, la Eucaristei, y hace el eklatzen, que es partir el pan. Bueno, también se menciona esta cena del Señor en Marcos 14:22 al 24. Es curioso, pero el único evangelio que no menciona la cena del Señor es el evangelio de Juan. Una cuarta mención de la cena del Señor la hace Pablo en su primera carta a los Corintios 11:23 al 25 de una manera muy específica y muy parecida a como se mencionan los evangelios. Y una última mención de la cena del Señor la hace Pablo en primera carta a los Corintios 10:16 de una manera más rápida.
También hay algunos textos que falsamente se interpretan como si fuera la cena del Señor. Vamos a ver cuáles son. Lucas 24, 30, 31 es el primero. Aquí se habla de cuando los discípulos iban de camino a Emaús y Jesús los abordó y llegaron al recinto y él tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a ellos. Y en ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Aquí Jesús efectúa una bendición sobre el pan, ¿cierto? Da gracias por el pan, lo parte de Klassen y lo reparte entre sus discípulos. Pero, ¿por qué no efectuó Jesús aquí una cena del Señor? Bueno, muy sencillo, porque la cena del Señor se efectúa con dos elementos, con el pan y con el vino. Aquí solo se menciona el pan. Y punto número 2, la cena del Señor se efectúa con pan ácimo, con pan sin levadura, como lo hizo Jesús en la Pechá o la Pascua, el 14 del Nisan, el día en la noche antes de morir. Mientras que aquí es simplemente un pan que estaba a la mano y no hay indicación de que sea un pan ácimo o sin levadura. A menos de que alguien dijera que sobró de la cena, pero pues ya han pasado 3 días y realmente no es muy probable que se haya quedado un pan de la cena, de la Pechá, y que Jesús lo haya usado. Otro texto en el que falsamente se le atribuye como cena del Señor es el de Hechos 2:42 al 47. Sobre todo el versículo 42 dice que los fieles eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían y en reunirse para partir el pan y en la oración. Nuevamente nos pasa lo mismo que de camino a Emaús. No se menciona que sea un pan ácimo, que sea un pan sin levadura, que sea un pan de Pascua. No se menciona el vino por ningún lado, solo se habla de partir el pan, algo común en las comidas judías, como ya lo habíamos visto. Entonces no hay ninguna prueba de que aquí se hable de una cena. Y más adelante, en Hechos 2:46, se habla de que ellos perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Eso se parece más como a comer juntos, como dice ahí mismo, en diferentes casas, porque ellos compartían todo en ese tiempo. Lo dice el mismo texto. Los discípulos de Cristo constantemente se reunían para hacer oraciones, para estudiar las Escrituras, para compartir los dones, para comer y para partir el pan que representaba la comida. No hay ninguna indicación aquí tampoco de que se esté efectuando una cena del Señor. Otro texto que se habla a veces de que es una cena del Señor falsamente es el de Hechos 27. Este es tal vez el más complejo y el más usado, ya que menciona que estos discípulos de la ciudad de Troas estaban reunidos el primer día de la semana y dice que estaban reunidos para partir el pan. Y Pablo aprovechó, porque él tenía que viajar al día siguiente, Pablo aprovechó para hablarles, prolongó su discurso hasta medianoche y ya sabemos lo que pasó. Veamos el texto completo. Se habla entonces de que estaban reunidos para partir el pan, algo que no necesariamente indica una cena del Señor, como habíamos visto. Los discípulos se reunían constantemente para comer, y partir el pan representaba comer en la cultura judía. Y no se menciona el vino, y no se menciona que fuera pan ácimo o sin levadura. Más adelante dice que después de todos los sucesos volvieron arriba para partir, y después de partir el pan y de comer, noten que se habla de partir el pan y de comer, prácticamente lo que se hizo fue una comida entre todos los asistentes. Algunos le llaman a las comidas que hacían los cristianos primitivos ágapes, que eran reuniones donde compartían digamos el alimento espiritual, pero también alimento físico. Entonces no hay indicación de que sea una cena del Señor. Algunos quieren hacer una conexión de Hechos 27, que habla del primer día de la semana, con primera carta a los Corintios 16:2, que habla de cada primer día de la semana, que cada una persona apartara algo, según fuera prosperando, para donarlo o contribuir a la obra. Entonces algunos hacen una conexión aquí para decir de que los cristianos primitivos, los discípulos y apóstoles, se reunían todos los domingos,
todo primer día de la semana hacían reuniones dominicales y partían el pan y efectuaban lo que era la misa o la Eucaristía. Pero hay una falsa conexión. Veamos por qué. Porque el texto no habla de reunirse, no habla de una reunión dominical. Primero, que el de Hechos 27 solo habla de que fue una reunión fortuita. Pablo iba a viajar y decidió reunirse con ellos. No dice que fuera una costumbre reunirse todos los domingos. Y en este texto de 1 Corintios simplemente se habla de que cada persona en su casa podría guardar algo de dinero de lo que fuera, digamos, reuniendo para que lo donara a la congregación. No se habla tampoco de reunirse el primer día de la semana, sino de reunir algunos recursos en su propia casa. Otro texto en el que falsamente a veces se atribuye una cena del Señor es el de Hechos 27:35, donde Pablo, con el suceso del naufragio del barco, ante el suceso de la tormenta, calmó a las personas, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos. Noten que tomó el pan, lo partió, y dio gracias. Aquí están los tres elementos que se atribuyen a la Eucaristía, que es el pan, artón, dar gracias, eucaristei, y partirlo, eklatsen. Pero ¿significa esto de que Pablo efectuó una Eucaristía, una cena del Señor en este barco? Definitivamente no. ¿Por qué razón? Porque no se habla del vino. Y una segunda razón es que no se habla de que este pan fuera ácimo o sin levadura. Este pan de seguro era un pan normal, que era el que cargaban todos los barcos y el que llevaban todos los marineros. Conclusión: bíblicamente es imposible probar que los discípulos de Jesús realizaran la cena del Señor cada domingo. Pero entonces, ¿qué hay de algunos documentos extrabíblicos, en especial de la era de la patrística? Veamos.